Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan nuevamente en esta mañana. Les saludamos con mucho gusto. Les damos una bonita bienvenida a estudiar nuestra lección número 9. Misión en favor de los poderosos. Nuestro versículo Mateo 16:26. ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Gracias, Rosalena. Así que vamos a continuar hablando de estos personajes poderosos. Y el título para hoy, lunes 27 de noviembre, es Naamán. Y justamente de este personaje vamos a hablar hoy. Fíjate que podemos ver que Cristo murió por todos, independientemente de su origen, riqueza, etnia o estatus, ¿verdad, Rosalena? Así es, Dios está alcanzando a poderosos del mundo no cristianos y espera que vivan a la altura de la luz que tiene. Sí, esto es una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles. Y para hoy vamos a estudiar la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, que nos habla justamente de este personaje, Naamán, ¿verdad? Y en los primeros 3 versículos nos habla quién era Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta, que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y fíjate, Rosalena, que este personaje Naamán dice que era poderoso del ejército de Siria, y el rey lo tenía en buena estima, tanto que tenía confianza que Naamán le fue a contar eso al rey, ¿verdad? De esa muchachita y lo que le había dicho que podía ir. Así que el rey no dudó, sino que le dio presentes, le dio regalos para que fuera a ver a ese profeta, ¿verdad? Y ya en los versículos 10 y 11 nos habla cómo llegó al profeta y trató de decirle eso que tenía, ¿verdad? Dice el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. En el versículo 11 dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, ¿saldrá él luego, hablando del profeta? Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Así que él tenía otros pensamientos de cómo lo pudieran sanar, ¿verdad? Ya cuando llegó con el profeta. Pero fíjate el verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y el 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Sí, así que podemos ver que aquí sucedió el milagro, ¿verdad? Cuando esta persona ejerció esa fe. Y podemos aprender de esta historia que, fíjate, por medio de una muchachita que testificó de ese Dios grande que servía a la mujer de Naamán, fue alcanzado por Dios por medio de esa sanación de la lepra. Ahora, aquí mismo en los versículos del 17 al 19, segundo de Reyes 5, del 17 al 19, Naamán hizo 2 peticiones inusuales. Me gustaría que las leyéramos, por favor. Naamán
Segunda de Reyes. Entonces Naamán dijo: te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Fíjate, Roselena, que aquí podemos ver que Naamán, con esa sanación milagrosa, se entregó a Dios, ¿verdad? Y por eso podemos ver, después hizo estas dos peticiones que son inusuales, después de que Dios lo había sanado de la lepra. En primer lugar, pidió llevar 2 mulas cargadas de tierra de Israel a Siria, con el propósito de adorar al Dios vivo. Dijo: porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a otro Dios, sino al Señor. Y nos dice la segunda petición que hizo. En segundo lugar, Naamán pidió permiso para inclinarse junto a su rey, aunque ya no adorarían a los dioses de su rey. Ahora Naamán creía en el único Dios verdadero. Sin embargo, todavía tenía creencias paganas. Su pedido de llevarse tierra de Israel indicaba que no entendía completamente al Dios creador. Tal vez supuso que necesitaba llevar tierra porque en su cosmovisión Dios es territorial, como sus antiguos dioses. O tal vez quería construir un altar con la tierra de Israel, ¿verdad? Sí, de cualquier manera, su creencia en Dios estaba mezclada con sus antiguas creencias. La historia de Naamán ofrece un contexto para los no cristianos que se acercan a Cristo en la actualidad, José Ramón. Una lección que podemos aprender de la historia de Naamán es que los cambios de cosmovisión llevan tiempo. Sí, la segunda petición era más preocupante todavía, ¿verdad? ¿Por qué Naamán pedía permiso para inclinarse junto con su rey para luego pedir a Dios que lo perdonara? La respuesta del profeta nos da una pista. ¿Qué le dijo el profeta? Ve en paz, ¿verdad? Como poderoso de Siria, Naamán tenía deberes que cumplir que suponían un reto para su nueva fe, ¿verdad? Sí, es importante que los nuevos creyentes, especialmente los que provienen de otras religiones, reciban apoyo y orientación para hacer frente a las exigencias culturales y sociales de su vida pasada, antes de ser unas personas de fe. Así que recordemos, amigos, hermanos, Naamán dejó su país impío como leproso y regresó como un hombre sanado y un discípulo del Dios creador. Acababa de comenzar su experiencia, o sea que necesitaba tiempo para crecer. Y yo creo que eso es una realidad en todos nosotros, ¿verdad? Muchas veces vamos a Dios con otras creencias, nos entregamos a Él, pero esperemos que nos tengan paciencia o nosotros tener paciencia a esas personas para que poco a poco vayan creciendo y dejando esas antiguas creencias, ¿verdad, Roselena? Sí, es como cuando un bebé empieza a caminar. Tenemos que apoyarle para que poco a poco ellos vayan enamorándose de ese Dios y creador del cielo y de la tierra. Así que entonces pidamos a Dios que nos ayude a tener paciencia, y si nosotros somos esas personas que nos estamos entregando a Dios, que poco a poco también vayamos aprendiendo de Dios y de su palabra. Que tengan un bonito día. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza, porque no hay día completo sin adoración.